Hola a todos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio, este nuevo webinar. Mi nombre es Rodrigo Albontín, soy responsable de la asesoría patrimonial acá en Surinvestment Chile. Ahora estamos muy contentos primero por reunirnos para hablar de una clase de activos que la verdad es que es bastante popular dentro de la cartera de nuestros clientes, como también dentro de la cartera de cualquier inversionista. Estamos hablando de la renta fija y para eso, bueno, nos encontramos con dos de los especialistas de la casa. Primero con Joaquín Barrera, quien es el director de renta fija para Sur Investment y quien nos acompaña desde México. Buenos días, Joaquín. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Por otra parte, también nos acompaña Ignacio Barison, quien es vicepresidente de Renta Fija, quien está acá en Chile conmigo, acá desde el edificio corporativo. Así que también muy buenos días, Ignacio, y gracias por acompañarnos en esta instancia. La idea de este espacio, uno, es que revisemos primero qué es lo que ha pasado en la renta fija. Ya estamos en agosto, nos quedan 5 meses para que termine el año, y también pensando ya no solo en el 2026, sino qué es lo que va a venir para el 2027. Ha sido un año bien movido, ha sido un año bien acontecido, un año que ha estado marcado por conflictos, ¿no es cierto?, geopolíticos, ha estado también marcado por alza en los precios de la energía, productos de este conflicto, ha estado también marcado por ciertos cambios de tendencias, incluso en la política monetaria de los principales bancos centrales del mundo. Por lo tanto, hay hartas cosas que tenemos que conversar, hay hartas cosas que tenemos que digerir, pero lo más importante que al final, ¿qué es lo que nos convoca? Es qué estamos viendo hacia adelante, ¿vale? ¿Dónde estamos viendo las oportunidades? Creo que tanto en Chile como en Latinoamérica hay oportunidades bastante interesantes y bueno, y para eso es este espacio. Yo por mi parte voy a estar moderando, voy a estar haciéndole las consultas a Joaquín, a Ignacio, en base a consultas que yo sé que nuestros clientes tienen, pero por otro lado también está activado el chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Yo voy a tratar de ir tomándolas todas para que en esta hora que tenemos podamos salir con decisiones claras de cómo enfrentar para los próximos meses lo que viene y cómo posicionarnos de la mejor manera. Así que, sin más, nuevamente, muchachos, les doy la bienvenida. Gracias por estar en este espacio. Y quiero partir contigo, Ignacio. Si tuviésemos que decir, bueno, ¿qué ha pasado en estos primeros 6 meses, en esta primera mitad del año? ¿Qué podríamos decir? Bueno, muy buenos días a todos. Estaba recordando, Rodrigo, el webinar que hicimos en diciembre del año pasado junto con Francisco del Pozo. Y un Yes. poquito la temática o el mensaje de fuerza era estabilidad a la vista, ¿cierto? Porque en diciembre veíamos una inflación que venía disminuyendo, veíamos el Banco Central que ya estaba llegando a la tasa neutral o a los rangos neutrales, y nada hacía suponer que a final de febrero, ¿cierto?, íbamos a tener este conflicto geopolítico, que seguramente ahí Joaco luego nos va a dar un poquito más de detalle, y eso en la práctica nos ha generado un poco más de volatilidad. Hemos tenido meses muy buenos para la renta fija, así como quizás los últimos 2 o 3 meses con retorno un poco más acotado. Entonces quizás eso sería como lo novedoso respecto a lo que estábamos pronosticando. También tenemos algunos cambios en los secos del Banco Central, donde quizás hace algunos meses esperábamos un recorte adicional y probablemente hoy día estamos más inclinados hacia una mantención de la tasa, digamos, en los niveles actuales. Y la inflación, que evidentemente por todo este tema del conflicto que Joaco va a profundizar, hemos tenido alza en los precios de la gasolina, alza en el tipo de cambio y por lo mismo hemos tenido mayor inflación a la pronosticada y más adelante vamos a contarle cómo eso se ha reflejado en los portafolios. Así que eso por Es mi bien lado. interesante eso que comenta Ignacio, porque de alguna manera, a comienzos de año, tal como tú decías, era un panorama harto distinto al que tuvimos después de que estalló el conflicto. Pero no obstante, cuando uno se para 6 meses después, uno ve que igual en la renta fija en Chile, la verdad es que prácticamente todas las clases de activos han entregado retornos positivos, incluso los fondos que nosotros estamos recomendando también ganando la inflación. Sí. Entonces creo que eso ha sido bien interesante. Bueno, después vamos a profundizar sobre eso. Ahora paso contigo, Joaquín, cuando vemos este primer semestre que ya pasó, ya llevamos 7 meses del año, pero ¿qué ha pasado en Latinoamérica? ¿Qué ha pasado en los principales países de la región? Y cómo también nosotros, dado que somos una semana que mantiene esta visión en los distintos países también de la región, ¿qué estamos viendo en base a lo que ha pasado y cuáles son las principales cosas a las que tenemos que estar atentos?
Lo digo, a ver, yo creo que esa pregunta es muy interesante, sobre todo en este contexto geopolítico, ¿no? Y global que comentaba Ignacio. Y lo que hemos visto en América Latina es una historia, la verdad que muy positiva, a pesar de estos conflictos geopolíticos, a pesar de ciertas presiones inflacionarias, a pesar de que la visión de la política monetaria en algunos países sea ya de mantener y en algunos otros, como en Estados Unidos, probablemente se esté poniendo en precio algún tipo de alza. En América Latina la historia ha sido más que positiva, porque le adicionamos a toda la visión de la región un aspecto político mucho más promercado, en donde hemos tenido cambios de alguna forma de gobierno que han ido transitando desde gobiernos más de izquierda, centro, hacia centros derechas, y eso ha también apoyado mucho el desempeño de los mercados en América Latina, destacándose e incluso separándose del desempeño de algunas otras regiones globales, haciendo América Latina mucho más atractivo en este minuto para el inversionista tanto local como internacional. Buenísimo. Con respecto a eso, y sigo contigo, Joaquín, tocaste el tema de la tasa política monetaria. Efectivamente, yo creo que es algo que hemos estado y siempre miramos de cerca y algo que se relaciona también mucho con las expectativas pensando en la renta fija. Eh, ¿Qué es lo que ha estado pasando particularmente? Porque veníamos de ciclos donde después de la pandemia prácticamente todo el mundo, ¿no es cierto?, se puso a subir fuerte las tasas de interés y después venía un ciclo donde las tasas ya habían comenzado a bajar, año 2023, 2024, incluso 2025, y estábamos hoy día esperando de que efectivamente las tasas siguieran bajando, pero estalla el conflicto, de alguna manera de nuevo tenemos este shock del petróleo, el precio del petróleo se dispara, se va a los $100, $120 el barril, después hoy día ya más estabilizado con el conflicto como que afloja, que no afloja, pero igual pone presiones inflacionarias. Tú dijiste, y lo mencionaste muy bien, que eso en algunos países, y entendería pensar más quizás en países desarrollados, trajo algunos cambios en las trayectorias, sobre todo en la FED, pero ¿qué pasa con Latinoamérica? Latinoamérica sigue pensando hacia adelante en una tendencia de tasas a la baja, tasas que se mantienen. Sí, ese es un aspecto muy interesante a analizar en este contexto. Como tú lo dices, eh, el cambio en las políticas monetarias no es, digamos, aislado, es una serie de eventos que detona y deriva justamente en la política monetaria. Comenzó con el conflicto, después del conflicto viene este cierre del estrecho de Hormuz que presiona los precios del petróleo, que mete entonces de ciertas presiones inflacionarias y que pone un poco en jaque a los bancos centrales respecto a estas presiones. En América Latina, me parece que al igual que en el resto del mundo, lo que estamos viendo es una estabilidad de la política monetaria y sí, también hay que decirlo, algunos países con ciertos sesgos en donde se comienza a hablar y tal vez a poner en precio algunos incrementos de la política monetaria en estos países, pero de manera muy paulatina. Yo creo que a diferencia de otros bancos centrales u otras regiones en el mundo, América Latina luce muy bien parada en este contexto, porque como podemos ver del lado derecho de su lámina, eh, prácticamente todos los bancos centrales de la región, a excepción prácticamente de uno, ¿no? Muy marcado, que sería, o dos, ¿no? Que sería Brasil y Colombia, todos empiezan desde una tasa muy positiva, muy benigna para comenzar este ciclo alcista. Y si lo vemos en la parte izquierda, lo que vemos realmente es que el mundo desarrollado igual terminó su ciclo y lo terminó de manera muy ordenada. Tuvimos muchos eventos de disminución de política monetaria que le permiten ahora comenzar a considerar incrementos potenciales hacia adelante por estas presiones inflacionarias que se han presentado. Pero esto es normal en los mercados, es un ciclo económico, ¿no? Todos comienzan con presiones inflacionarias que detonan incrementos en la política monetaria y después corrigen. Entonces, nosotros vemos tanto el mundo desarrollado como América Latina bien posicionados, incluso para comenzar un ciclo de políticas monetarias restrictivas. Buenísimo, gracias Joaquín. Con respecto al mismo tema, Ignacio, la tasa de política monetaria en Chile también ha tenido
este como carrusel, ¿no es cierto?, que subió muy fuerte después de la pandemia. El Banco Central llevó la tasa a 11,25, si mal no recuerdo. Después la tasa comienza a bajar y hoy día lleva ya un tiempo ahí estacionada en el 4,5. Y también, volviendo, antes del conflicto, nuestro Banco Central ya a esta altura quizás debiese haber bajado la tasa, pero hoy día con el conflicto, con esta inflación, con una Fed también, con una política o con una trayectoria nuevamente al alza, ¿qué estamos esperando nuestro Banco Central? Bien, bueno, como mencioné muy brevemente antes, al final nosotros hoy día estamos dentro del rango neutral. Rango neutral, solamente para simplificar y para que se entienda, es la tasa de equilibrio de la economía, es decir, es la tasa en donde el Banco Central no está estimulando y tampoco necesita, digamos, ponerle un freno. Es la tasa de estabilidad y esto es un rango. Hoy día estamos un poquito sobre el rango, la mitad del rango, ¿cierto? Que sería 4,25, estamos 25 puntos base. Y claro, con una economía, como hemos visto este año, debilitada, primer semestre con crecimientos débiles, encadenamos 5 IMASEC muy negativo y recién el último que salió hace pocos días ya algo más positivo. Nosotros debiésemos haber pensado en una TPM, digamos, 25 puntos más bajo o incluso, ¿por qué no?, 50 puntos más bajo. Pero efectivamente, como tú bien mencionas, tuvimos todo este shock, digamos, externo, precios de los commodities, especialmente la gasolina, digamos, al alza, y eso en cierta medida hace que el Banco Central, en su discurso, en su sesgo, en su comunicado, sea mucho más prudente y haga mucha mayor alusión a vamos a ir monitoreando la evolución, digamos, de la economía, el shock de los mercados internacionales, etcétera. Entonces, un poco más de cautela. Yo tendría a pensar de que si este conflicto realmente se soluciona, me refiero de manera definitiva, habría un seco más a recorte de TPM, pero dado que esto se puede prolongar un tiempo más, yo creo que el Banco Central va a estar hoy día mucho más cauto, digamos, respecto a cómo hubiese sido antes de febrero. Bien, buenos puntos los que mencionas, porque yo creo que no cabe duda que hoy día estamos en un escenario económico donde necesitamos, ¿no es cierto?, que la herramienta que tiene nuestro Banco Central en Chile para estimular, que es la tasa de política monetaria, la comienza a bajar. Pero claramente, producto de estos acontecimientos externos e internos, producto también del temporal y lo que trajo, creo que eso de alguna manera se ha ido, ¿no es cierto?, enlenteciendo. Con respecto a la inflación, yo creo que algo que durante los últimos años ha estado ahí, todo habla, ¿no es cierto? Bueno, la inflación se dispara producto de la pandemia, el desabastecimiento, después se pensaba que se lograba controlar. Me acuerdo que a finales del año pasado esperábamos inflación para este año ya en el rango del 3%. Hoy día vamos a terminar el año con una inflación probablemente cercana al 4,5%. Entonces ahí, siguiendo contigo, Ignacio, ¿esta inflación se mantiene alta? ¿Esta inflación eventualmente en los próximos años vuelve al rango meta? Porque al final la inflación alta para la economía nunca es buena. Sí, excelente pregunta. Bueno, hoy día efectivamente estamos sobre el 3% cuando uno mira hacia atrás, muy impactado por 2 meses de inflaciones muy fuertes a principio de año, que fueron un 1 y un 1,3. Y tenemos acumulado ya en el año un 2,9, por lo tanto, hoy día lo que el mercado está incorporando son inflaciones para cierre de año en torno a 4, uno podría decir entre 3,8 y 4,2 probablemente, dependiendo obviamente de cómo evolucione el conflicto y todo el precio del petróleo, el dólar, etcétera, pero hablemos más o menos en torno a 4%. Pero aquí lo relevante de cara al Banco Central es lo que se espera hacia el futuro. Y hoy día, cuando uno toma tanto las diferentes encuestas del mercado como los forward de inflación y además los break-even, que es la diferencia entre las tasas nominales y tasas reales de la economía, te diría que hay un consenso bastante amplio de que ya estamos hacia adelante, próximos 12 meses, en 3%. Obviamente, esto no es garantizado, pueden haber shocks como los que tuvimos en febrero, pero el mercado está bastante alineado ya con el Banco Central y eso también es bastante positivo porque cuando uno revisa la encuesta, próximos 12 meses se espera 3% y los siguientes 12 meses también se espera 3%. Por lo tanto, hay un anclaje bastante positivo de parte del mercado hacia lo que el Banco Central también espera de la economía. Buenísimo, buena noticia entonces en ese ámbito. Ya se empezó a activar el chat, así que por favor ahí los invito a que sigan haciendo preguntas. Yo
estas preguntas, algunas las voy a ir haciendo entre medio cuando sean contingentes a lo que estamos hablando, otras las voy a ir dejando para el final. Joaquín, inflación en la región. Cuéntanos cómo se está viendo, cuáles son las perspectivas, también es una inflación más sticky o no tanto, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Se mantiene con una presión al alza por más tiempo, baja? ¿Qué es lo que está pasando? La inflación en América Latina, a pesar de ese choque inflacionario en el mundo ocasionado por estos precios, incrementos en los precios de los energéticos, en América Latina los indicadores de precio han mostrado cifras, digamos, estables. Claramente no pueden ser totalmente ajenos y tampoco pueden ser inmunes al conflicto geopolítico y a la presión de los commodities y sobre todo de los energéticos, pero hay que decirlo que se han comportado bastante bien. Acá, digamos, simplemente como contexto y para ligar, ¿no? La respuesta hacia América Latina, vemos en la parte izquierda de su pantalla la inflación en Estados Unidos y ese último choque inflacionario que se ve justo casi una línea ahí entre 45 y 90 grados, es lo que hizo cambiar la posición de la Fed hacia una política monetaria tal vez más laxa, ahora a una política monetaria un poco más controlada, ¿no? Y si vamos a la siguiente lámina, de hecho aquí podemos ver la inflación en los países principales de América Latina. Tenemos México, tenemos Perú, tenemos Colombia. México, la realidad es que hemos tenido una inflación muy benigna, incluso los últimos datos han venido mostrando un descenso en la inflación a pesar de los choques energéticos. En Perú, si bien hemos tenido recientemente un choque, ni siquiera un choque, recientemente datos inflacionarios más elevados, fíjense que Perú, hasta el cierre del año pasado, era el país, por así decirlo, de mejor portado, ¿no? El mejor portado de la clase en términos inflacionarios, con la inflación más baja de toda la región de América Latina. Y obviamente, bueno, todos son ciertos ciclos y esta inflación ha comenzado a repuntar, pero de manera, digamos, que todavía se mantiene dentro del rango y con una visión muy controlada para Perú. Y en Colombia vemos que también no es ajeno, obviamente, a los choques exógenos, pero tenemos una inflación que ha venido controlándose desde aquellos momentos más descontrolados tal vez del año pasado. Es decir, que a pesar y concluyendo, a pesar de todos estos choques que se dieron en el mundo, a pesar de que Estados Unidos no ha sido ajeno, e incluso en Estados Unidos ha pegado, digamos, un poco más duro estas presiones inflacionarias, en América Latina, obviamente, no podemos ser ajenos, pero estamos muy bien controlados o venimos de dinámicas inflacionarias muy controladas, lo que nos permite entrar a estos choques inflacionarios de manera más ordenada, con mayor estabilidad. Así que podemos concluir que la inflación en América Latina, en relativo, está mucho mejor que otras regiones a nivel global. Buenísimo. Hay algunos comentarios también importantes desde el lado de la asesoría. Yo creo que la inflación al final, sobre todo para los inversionistas, yo siempre he dicho que en la renta fija, uno al menos lo que tiene que hacer es ganar la inflación. O sea, si no le estamos ganando a la inflación, al final cada día tenemos menos poder adquisitivo, somos más pobres y en ese sentido creo que escoger los vehículos adecuados, sobre todo en el caso chileno, donde tenemos estos fondos, ¿no es cierto?, con exposición a la UEF, creo que nos dan una protección adicional. Con respecto a eso, Ignacio, y aprovechando que sale una pregunta con respecto a eso, entendiendo que igual nosotros tenemos una mirada más de largo plazo, pero tú en tus fondos, tú también vas haciendo ajustes, más quizás por la parte más táctica, dependiendo de lo que se da en el corto plazo. Efectivamente tuvimos este choque inflacionario, inflaciones del 1, inflaciones del 1,3, pero inmediatamente después cayeron las expectativas fuertemente. Y cuando uno hoy día mira, bueno, cuáles son las inflaciones proyectadas, pensadas para los próximos meses, entendiendo que agosto algo aumentó producto del temporal, pero ¿cómo estás posicionando tu portafolio entre UF peso? Pregunta también que me hacen acá en el chat. Vale, no, clarísimo. A ver, el siguiente dato de inflación que sale en algunos pocos días más se espera en torno a 0,15, o sea, entre 0,1 y 0,2, y el mes siguiente se espera en torno a 0,3. Ya recién en septiembre tenemos inflaciones, digamos, más altas, en torno a 0,5, de acuerdo a lo que se espera,
Entonces, cuando hay dos formas de ver esto. Uno, desde el punto de vista del devengo, que básicamente es lo que yo voy ganando día a día por el concepto de la inflación, más la tasa de interés, ¿cierto? Que voy devengando. Cuando uno hace ese cálculo en el muy corto plazo, te conviene más los pesos. O sea, Ok. porque vienen inflaciones bajitas, ¿cierto? Los papeles ya tienen incorporado, y yo voy a devengar un poquito más por tener peso que por tener UF. Sin embargo, hay que ser también súper cuidadoso con eso, porque también hay que considerar que el conflicto no ha terminado y no estamos ajenos a que, por ejemplo, esto se reactive, el petróleo vuelva a 100, rescale, que la inflación se vaya de nuevo a nivel de 4,5, y en ese escenario hay que estar resguardado. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos buscando un buen balance entre una buena exposición en pesos que nos permita maximizar ese devengo de los portafolios, pero por otro lado también tomando unas posiciones bien específicas en los nodos de la curva que encontramos más valiosos, cosa de también estar súper bien posicionado, digamos, en caso de que haya algún shock nuevamente, que puede ser por la guerra o también puede ser, por ejemplo, por el niño, el fenómeno del niño que quizás hasta el momento no ha generado gran impacto en términos de inflación. Obviamente ha sido catastrófico para muchas regiones, para muchas ciudades, pero en términos de inflación todavía no se ha visto un impacto material. Pero si esto se prolonga, por ejemplo, hacia septiembre, octubre, podría quizás empezar a afectar a las cosechas, ¿cierto? Y a los precios de los alimentos. Entonces ahí yo creo que también es bueno buscar un balance, que es un poco lo que nosotros estamos buscando en los fondos, por esos mismos dos conceptos que te mencioné. Acá también bien importante comentar que esos movimientos tácticos entre UF, peso, donde me voy posicionando, creo que siempre lo más recomendable es dejárselo a los portfolio managers de los fondos. Yo la verdad es que he visto, ya llevo 16 años en esto y he visto que de repente los inversionistas, los clientes tratan de decir, bueno, viene una inflación alta, viene un mes de inflación negativa y me voy a ir cambiando, tradeando fondo en UF, otro en peso. Y la verdad es que en la experiencia creemos que eso no agrega mucho valor. Uno lo trata de hacer, tratar como de anticiparse al mercado. Eso muchas veces no da esos retornos esperados. Al menos solo como ejemplo, este año, igual, no obstante lo que ha pasado, meses con alta inflación, meses con baja, meses con algo de inflación negativa, este año los fondos que van ganando son los fondos en UF y principalmente son los fondos que hemos estado recomendando en torno a duración 4 o 5 años. Siguiendo contigo, Joaquín, bueno, mencionaste el tema de la inflación, pero también hay un tema importante cuando un inversionista chileno sale a invertir a Latinoamérica, que yo creo que efectivamente tú dices, bueno, hay oportunidades, nosotros somos especialistas en la región, por lo tanto también nuestro deber, ¿no es cierto?, es estar mostrándole esto a los clientes, pero ¿qué papel juega el tipo de cambio acá? Cuando uno invierte afuera. Porque yo digo, bueno, yo estoy desde Chile, me interesa invertir afuera, pero idealmente hacerlo con un tipo de cambio que pueda estar, ¿no es cierto?, quizás en niveles atractivos como para comprar. Ahí al final, ¿cómo tú ves esa selectividad? Tú dices, bueno, las carteras que tú compras, las compras en dólares, en moneda local, ¿cómo vas conjugando eso? Sí, el tema del tipo de cambio es una variable, ¿no? Que, digamos, está en la mente de prácticamente todos nuestros inversionistas, nuestros clientes, y constantemente nos preguntan al respecto. Yo creo que, y para ligar la respuesta nuevamente, tal vez diría y recogería algunos de los comentarios que tú has hecho y que también Ignacio ha comentado, que en este entorno en donde hemos comentado, ¿no? Que potencialmente hay un escenario de estabilidad monetaria y tal vez, ¿no? Más hacia cierre del año, inicio del siguiente año, un incremento en tasas de interés de TPM. Es muy importante comenzar a ver qué otras oportunidades hay porque la duración comienza a no ser la estrategia primordial en estos escenarios. Entonces hay que ver qué otras estrategias se pueden hacer para poder seguirle sacando beneficio a la estrategia de renta fija. Y una de ellas, como bien lo mencionabas ahí, Rodrigo, es la parte de mirar componentes, productos o estrategias que estén ligadas al tipo de cambio. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque seguramente en un escenario en donde la Fed comience a subir tasas de interés en algún momento, ¿no? En algún momento que se acerca cada vez más, esto hará que los tipos de cambio
teóricamente en América Latina comiencen a sufrir ciertos tipos de depreciaciones normales y graduales. Y esto lo podemos ver incluso, ¿no?, en la lámina, como podemos observar en la gráfica de su mano derecha, es la trayectoria de todos los tipos de cambio de América Latina, las economías principales. Tenemos el peso mexicano, el peso chileno, el peso colombiano, el sol peruano, y tenemos ahí también el DXY, que es básicamente el comportamiento propio del dólar americano. Y lo que hemos visto en esta coyuntura y viendo incluso la línea amarilla que vislumbra o que deja ver el comportamiento del peso chileno, es este incremento, ¿no?, que hemos tenido en el tipo de cambio. Y esto se ha dado principalmente por dos factores. Uno, el efecto, ¿no?, de las elecciones pasadas, que ya ha comenzado a disiparse esa euforia. Y segundo, nosotros lo asociamos justamente a este potencial divergencia en políticas monetarias que haría que los tipos de cambio en América Latina, al menos teóricamente, no se comporten tan fuertemente como lo hemos visto hasta este momento. Y en este escenario, productos o estrategias que apuntan hacia el tipo de cambio son importantes, ¿no? En este sentido, creo que también vale mucho la pena mencionar que América Latina, al verse de alguna manera más fortalecido en sus fundamentales, también hacen que estos movimientos de tipo de cambio sean mucho más graduales, mucho más controlados, más paulatinos, y no haya esos brincos tan abruptos, ¿no? Así que diría que en términos generales, mirando hacia adelante, los tipos de cambio de América Latina potencialmente podrían irse debilitando de manera muy gradual, controlado. Es totalmente normal en estos ciclos, y en este entorno pues vale la pena mirar qué otras alternativas, además de la duración, tenemos como estrategia para la renta fija. Gracias, Joaquín. Justo ahí respondiste una de las preguntas que salían, que en general era cuáles eran las expectativas del dólar, sobre todo también pensando en lo que mencionaste, que es probable subidas de tasas por parte de la Fed. Y creo que esto también es una de las razones de por qué hoy día nos encontramos acá haciendo este webinar, hablando no solo de la renta fija chilena, de la que hablamos quizás más frecuentemente, sino también de la renta fija de la región, donde yo creo que en un portafolio bien diversificado, hoy día también juega un rol sumamente importante. Bueno, en un ratito más vamos a hablar sobre eso. Ahora pasando ya a expectativas hacia adelante, y ahí sigo contigo, Ignacio, y también uniéndola a algunas preguntas que han salido, porque acá al final uno tiene que analizar caminos, ¿no es cierto? Un camino es que efectivamente el conflicto se acabe, que ojalá sea así, y eso al final reduzca, ¿no es cierto?, estas presiones inflacionarias, puede hacer que los bancos centrales quizás reviertan esa tendencia al alza que empezó producto de todo esto. Pero también está el camino de que esto siga, y que esto siga y siga, y al final este conflicto que creíamos que iba a durar poco, no dure poco y se extienda quizás hasta finales de año. Entonces, ya pensando en esos escenarios, que me imagino que ustedes con el equipo, ¿no es cierto?, los analizan constantemente, ¿cuáles son las expectativas nuestras de Sura, entendiendo que pueden darse o no darse, y también como viendo las expectativas para la clase de activo que hoy día nuestros clientes tienen tanto en sus portafolios, que es la renta fija local, principalmente en UF, duración 4 o 5 años, como renta local UF, cartera patrimonial conservadora, Sura renta bono? Vale. Bueno, lo vamos a comentar y en la siguiente lámina le vamos a poner un poquito de número para que sea un poquito más interesante y los clientes también puedan dimensionar. Pero hoy día, para que tengan una idea, un bono en UEF a 5 años de gobierno está en torno al 2,35, ¿ya? En general, los portafolios tienen gobierno, pero tienen mucho componente de bono bancario, que era el Banco AAA, también un crédito bastante robusto, ¿verdad? Y eso te da, digamos, en promedio niveles de tasa para un bono bancario, un portafolio de bonos bancarios en torno a 2,9 aproximadamente, entre bancario y corporativo. Y lo positivo, a pesar de todo esto, de todos estos choques externos, mayor inflación, etcétera, es que hoy día las tasas están algo más arriba que lo que estaban al inicio de año. El mismo BTU5 en torno a 10 básicos más arriba, y los papeles más largos, BTU7, BTU10, en torno a 30 o 35 puntos base más arriba. Por lo tanto,
para el cliente que busca preservar su capital y que tiene un horizonte de inversión, digamos, mediano-largo, hoy día está en una mejor posición desde el punto de vista de la tasa de interés. Entonces, ¿qué tiene el mercado incorporado hoy día para Chile? Tiene incorporado, cuando uno ve la curva swap, te dice incluso que es más probable que suban una vez la tasa a que la mantengan o la bajen. Y por otro lado, en Estados Unidos, el mercado espera en torno a 2 alzas, y eso ya está incorporado a los precios. Por lo tanto, si eso ocurriese, el impacto sería más bien acotado, y uno pudiese pensar que algo similar a lo que pudiese rentar en torno a ese UF más 2,93%. Que hay que monitorear y que hay que estar muy atento: déficit fiscal. Sabemos que el gobierno está haciendo una reducción de gastos, sabemos que esta mega reforma ya está en su fase final. También podría meter algo de presión hacia el tema fiscal, y obviamente todos los temas inflacionarios como el fenómeno del Niño o el conflicto en Medio Oriente también son temas que uno tiene que estar mirando, pero yo te diría que hoy día estamos en una buena posición. Y solo para cerrar la idea, UF más 2,9, UF más 3, más o menos es lo que dice rentar un portafolio de duraciones medias en torno a 4 o 5 años. Buenísimo. Hay acá otra, quiero pasarme un tema que igual tiene harta relación con la clase activa que estamos hablando, Joaquín, y al final uno mira y en general ve que con todas estas noticias macro, ¿no es cierto?, que ocurren, guerra, precio de la energía muy volátil, inflación, tasas un poco más restrictivas posiblemente hacia adelante, pero la verdad es que la salud corporativa, obviamente es una parte de la base en Estados Unidos, ha sorprendido, se ha mantenido muy resiliente, pero ¿cómo se ve la salud corporativa en la región? Porque al final cuando uno compra los bonos, compra bonos de empresas. ¿Cómo se ha visto hoy día las utilidades corporativas en general dentro del, porque al final el portafolio que uno maneja, ¿no es cierto? Uno va seleccionando cierto tipo de cosas, cierto tipo de compañía, y obviamente una de las cosas que mira es cuál es la salud corporativa, las utilidades proyectadas de esa compañía. ¿Cómo se ve la región en ese aspecto? ¿Se ve tan bien o tan sólida, por ejemplo, como otros países como Estados Unidos? Sí, yo diría incluso, Rodrigo, que no solamente se ve tan sólida como en Estados Unidos, sino que se ve incluso mejor que en Estados Unidos, sobre todo comparando la clase de corporativo que tenemos en América Latina con la de Estados Unidos. Hay que recordar que en términos agregados, ¿no? La región de América Latina tiene una calificación de W. ¿Por qué? Porque tenemos países grados de inversión como lo es Chile, como lo es Perú, como lo es México, pero también tenemos países que están en el universo high yield, como lo es Brasil, como lo es Colombia y algunos otros, ¿no? En agregado, si sacamos, digamos, el promedio, la calificación nos empuja hacia un W, que es digamos, un nivel high yield, como se denomina digamos, en la usanza de finanzas, pero cuando comparamos ese high yield con el high yield americano, vemos que el high yield de América Latina es un high yield que la verdad es que parece investment grade. ¿Y por qué parece investment grade? Porque en América Latina tenemos compañías de clase mundial que operan a nivel global, que muchas de sus ingresos y sus dinámicas financieras son en dólares, que no tienen un mismatch o un desbalance de monedas, que son líderes en sus industrias, que manejan a veces más del 10-15% de su mercado a nivel global, y que por estar en América Latina simplemente tienen algún tipo de castigo en la calificación. Cuando nosotros vemos ese universo corporativo, ahí es donde vemos que América Latina no es ni siquiera igual de bien que Estados Unidos, sino que luce aún mejor que Estados Unidos y que muchas de las otras regiones, y eso se ha visto no solamente coyunturalmente, sino que históricamente el mercado corporativo de América Latina es un mercado mucho mejor comportado, con mejores retornos y con mejor balance riesgo-rendimiento que el resto de mercados emergentes. Y a eso le sumamos un componente adicional, que la visión hacia América Latina por parte del inversionista internacional está cobrando mucho atractivo. ¿Por qué? Porque tenemos una región corporativa en Europa deprimida, con pocos gatillantes para poder crecer. Tenemos en Estados Unidos un mercado corporativo que está constantemente lidiando con temas inflacionarios. Tenemos un Medio Oriente que está justamente lidiando con este conflicto geopolítico. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda América Latina como una región sólida, con buenos fundamentales,
que las nuevas tendencias, ¿no? de corrientes apuntan hacia mercados más eficientes, y ahí es en donde destaca justamente el universo corporativo latinoamericano contra el mundo, luciendo mucho más atractivo en estos momentos. Excelente. Gracias, Joaquín. Antes de irnos ya, van a quedar 20 minutos, por lo tanto me quiero ir a la parte más de los fondos que manejamos, las perspectivas de rentabilidad, etcétera. Acá hay una pregunta, Ignacio, que tiene que ver con el fondo E. Muchos clientes están en la FP, están en el fondo E, todos sabemos que el fondo E tiene una duración extremadamente larga. ¿Esa es la razón de por qué el fondo E ha andado tan mal este año? Sí, efectivamente el fondo E, bueno, cuando uno toma, estamos revisando hace poco, pero cuando uno toma toda la duración de los fondos de pensiones en torno a 10 años, más o menos, a veces un poquito más, un poquito menos, pero en torno a 10 años. Y como mencionaba previamente, la parte larga se ha visto muy afectada. También ya por lo que ha pasado afuera, cuando uno ve las tasas americanas de largo plazo también han subido bastante. Y acá, como te decía, han subido 35, 40 puntos base. Por lo tanto, si uno multiplica 35, 0,35, ¿cierto? Por duración 10, es un 3,5 solamente por pérdida de capital. Entonces yo diría que eso. Nosotros, como tú bien decías, hace bastante que estamos recomendando parte media, y la parte media ha sido mucho más resiliente, ha subido mucho menos, y en parte también porque veíamos nosotros esos gaps, quizás en las valorizaciones, donde era un poquito más esperable que por todos los temas fiscales de Estados Unidos, presión fiscal, cierto endeudamiento, y también en Chile, cierto que tenemos una presión para no sobrepasar ese 45% de deuda PIB. La parte larga podría haberse visto un poquito más estresada. Yo diría que ese es el driver principal, que explica, digamos, por qué el fondo E no ha tenido quizás los retornos esperados. Bien, ahí nosotros, desde el lado mío, que al final yo me la tengo que jugar con dar ciertas recomendaciones directamente con respecto a eso. Si el horizonte es de largo plazo, incluso cuando uno compara los fondos de la FP, yo comparo el E con el C, por ejemplo, el E termina siendo más volátil que el C, y es precisamente por esa larga duración que tiene. Entonces ahí, a la persona que consulta, yo creo que si el horizonte es de largo plazo, incluso un fondo C, si es que tiene esa tolerancia, digamos, pero un fondo que es menos volátil que el E, es un fondo C que está más diversificado, que tiene dólar, que tiene UF, que tiene peso, que si bien tiene acciones, las acciones están en prácticamente todo el mundo. Creo que podría ser también una consideración interesante. Pasemos a los fondos, ¿les parece? Vamos a revisar primero cuáles son las perspectivas antes de los fondos en sí, pero creo que acá, Ignacio, es importante que esto lo aterricemos súper bien. Que acá decimos, bueno, ok, entendemos lo que está pasando, entendemos que estamos en un mundo bien volátil, entendemos que hay hartas cosas dando vuelta, pero también tu equipo hace proyecciones. Y acá, eh, tirándote como un guiño más encima, creo que esas proyecciones se han cumplido durante los últimos 3 años. Y eso habla muy bien de que están como con sintonía fina en relación a cómo ven las cosas hacia adelante. Explícanos brevemente esa tabla que se ve a mano izquierda, qué significa. Yo al final, si los escenarios pesimista, optimista, money market, fondos largos, ¿qué quiere decir esa rentabilidad? Perfecto, sí, bueno, esto es bien sencillo. Al final, para los que no están quizás tan familiarizados con la renta fija, son tres componentes. Primero, el componente de la inflación, que ya más o menos dijimos que el mercado espera en torno a 3% hacia adelante. Entonces, si uno tiene una cartera en UF, debiese rentabilizar, digamos, ese 3% próximos 12 meses, ¿ya? Y ese es parte de los supuestos que nosotros tenemos. Eso lo vamos moviendo, obviamente, dependiendo de la coyuntura, pero 3,10, 3,20 va siendo siempre ajustado a la expectativa. Después tenemos el concepto de interés, ¿verdad? Como yo te decía, un bono bancario en torno a UF más 2,9, significa que además del 3% yo me voy a ganar ese 2,9 por concepto de carry, de interés. Entonces yo tengo la inflación, tengo los intereses, para los bonos en pesos no aplica la inflación, pero ahí la tasa de interés es más alta, ¿cierto? Se compensa. Y por otro lado tengo las variaciones en tasa. Entonces, si las tasas caen, yo voy a rentar un poquito más, o mucho más si caen mucho, ¿cierto? Y si las tasas suben, te va a rentar un poquito menos, o mucho menos si suben mucho, ¿ya? Entonces aquí nosotros lo que siempre hemos tratado de hacer es poner
tres escenarios: pesimista, base y optimista, siempre tratando que tampoco sean escenarios muy disruptivos. Y ahí abajo están un poco los supuestos, pero hoy día nuestro escenario base, quizá a diferencia de lo que teníamos en diciembre esperábamos un recorte de TPM, hoy día nuestro escenario base es que no hay recorte de TPM, es decir, que el central mantiene su tasa en 4,5, y si eso ocurre de aquí a los próximos 12 meses, nosotros vemos espacio para que las tasas en promedio caigan en torno a 15 puntos base. Y eso te da más o menos los retornos que aparecen en la columna del medio. Money Market, obviamente, en línea con la TPM, 4,5, fondos cortos en torno a 5,4 y fondos medios en torno a 6,5, ¿cierto? Asumiendo que las tasas caen esos 15 puntos base. Así que el central sube una vez, en el escenario, por ejemplo, que la inflación no converja al 3%, de que quizás la Fed suba algo más que 2 veces y el central se vea un poco forzado a tener que subir y tengamos un alza de 25 puntos, nosotros ahí creemos que las tasas puedan subir 10, 15 puntos base adicionales, y eso obviamente es la columna pesimista, pero aún así, tanto fondos cortos como medios como largos le ganan, digamos, al money market, lo cual también es parte de lo que ustedes como equipo de advisor, de estrategia, han ido recomendando, de salir de los fondos más cortos hacia estos fondos de con algo más de duración, dependiendo obviamente el perfil de cada uno. Buenísimo. Esto llevándolo a los fondos que manejan nuestros clientes. Al final, en simple, el fondo de duración más larga le va a ganar al fondo de duración más corta. En otras palabras, creemos que los depósitos a plazo, creemos que los fondos money market, como el Sura Renta Depósito, van a ser los fondos que van a entregar la menor rentabilidad. O sea, incluso en un escenario donde esto lo hemos venido diciendo, pero con harto énfasis. Hace 3 años atrás, todavía me acuerdo, que a nuestros clientes, cuando las tasas en Chile estaban súper largas, súper altas, y los depósitos a plazo te dan como el 1% mensual, todos nos acordamos de eso, pero también, incluso en ese momento les decíamos, cámbiense a los fondos más largos, porque iban a venir las caídas de tasa política monetaria, estos fondos iban a ganar por apreciación de capital, y la verdad es que fue lo que ocurrió. Los fondos más largos le han ganado a los cortos el 2023, 24, 25, 26. Este año también lo están haciendo, entonces también ahí nuestra invitación es hacia eso mismo, ¿vale? Ahí a que revisen sus carteras. Si están en fondos como renta depósito, los cortos plazos y su horizonte es mayor a 12 meses, también la invitación sigue siendo váyanse a un Sura Renta Local UF, váyanse a un Renta Bonos, porque la verdad es que el devengo, la rentabilidad va a ser mayor. Con respecto a ti, Joaquín, explícanos la figura del lado derecho. ¿Esto es lo que uno espera para el fondo que tú manejas, que lo vamos a ver en detalle, o esto es lo que uno espera para la clase de activos? Coméntanos de qué se trata. Nosotros emulamos el ejercicio que se hizo, ¿no? Para tratar de proyectar rentabilidades para el mercado chileno en renta fija. Y hicimos lo propio para el mercado corporativo latinoamericano, que como ya lo habíamos venido mencionando, está denominado en dólares. Y acá igualmente tomando las tres variables principales, ¿no? ¿Cuál es el devengo? ¿Cuál es el movimiento que esperamos para el bono del Tesoro? Y después lo que tú comentabas en tu pregunta anterior, ¿cuál es el spread, ¿no? Ese riesgo de crédito hacia América Latina. Y haciendo ese ejercicio, es importante tener en mente que este mercado es un mercado que tiene de devengo anual cerca del 6,3% en dólares. Si a esto lo ajustamos por el movimiento que esperamos del bono del Tesoro, en donde gran parte de ese movimiento de potenciales alzas en la política monetaria de la Fed ya se han puesto en precio, entonces pensaríamos que en un escenario base incluso podríamos quedar en donde estamos o un ligero descenso de 10 puntos básicos. Esto nos da 50 puntos básicos más de rentabilidad y un movimiento de spread en donde no vemos un deterioro en nuestro escenario base del riesgo de crédito latinoamericano. Con este escenario base estaríamos pensando que la rentabilidad tirada hacia los siguientes 12 meses podría estar en torno a un 6,8% en dólares. Obviamente eso es aquí... dólar más 6,8. Correcto, exactamente. Es dólares más 6,8%, que es una rentabilidad bien atractiva. Y obviamente también pintamos para ustedes escenarios que pudieran ser o muy negativos o muy positivos.
y estamos hablando que la rentabilidad o el rango podría estar más pegado entre el 3,5 hasta casi el 8% en un escenario base, como repito, del 6,8 en dólares, lo cual nos parece muy atractivo porque en esta coyuntura, repito, América Latina se distingue del resto del mundo en términos de fortaleza, tanto en la región, en los fundamentales, como destaca en la solidez corporativa. Entonces, estas son las rentabilidades que estamos vislumbrando para los siguientes 12 meses en un mercado, en una estrategia de renta fija enfocada a la deuda corporativa latinoamericana denominada en dólares. Buenísimo. Oye, gracias Joaquín. Acá siguen llegando algunas preguntas. Voy a tomar acá una, ahí me preguntan, yo estoy en el D, ¿me cambio al C? Acá me la voy a jugar, pero sigo, a ver, yo creo que si el horizonte es de largo plazo, para mí el fondo C es el que combina la mejor relación riesgo-retorno. Es un fondo que está súper diversificado, es un fondo que incluso si yo lo miro a lo largo del tiempo, la verdad es que el único año que recuerdo que rentó negativo fue para la crisis subprime. Así que dentro del mundo de la FP, la verdad es que el C, para los clientes que pueden estar en el E o en el D, yo creo que el C sigue combinando una buena diversificación, una buena proyección de retorno, pero sí, obviamente, contemplar que es un fondo que tiene renta variable. Por lo tanto, también ahí tiene el riesgo accionario, pero no está tan cargado a ese riesgo de duración larga como tiene el fondo E o el fondo D. Ahora también, dado que nosotros estamos en una compañía que por un lado manejamos, ¿no es cierto?, una FP, en Chile, también en los demás países, en Colombia, en Perú, en México, pero manejamos una FP en Chile, también tenemos nuestro negocio a través de la corredora, de la GF, de la compañía de seguros, y si bien dentro de la FP puedo decir que el fondo C me gusta más que el E o el D para inversiones de largo plazo, también debo decir que por el lado de la corredora hay fondos mutuos que me gustan más que la FP, ¿vale? Eso es importante. O sea, hoy día la FP igual está en un escenario donde se viene una reforma previsional, se vienen los fondos generacionales, donde hay harta incertidumbre, por lo tanto, hay una familia de fondos que a nosotros nos gusta bastante, que es los multiactivos, ¿vale? Donde nosotros tenemos un multiactivo para el perfil conservador, un multiactivo para el perfil moderado, que sería como el tipo C, y para el perfil agresivo. Y la verdad es que el moderado nuestro, que sería como el tipo C de la FP, es un fondo que le ha sacado en los últimos 5 años, donde hemos tenido de todo, es un fondo que le ha sacado alrededor de 2 puntos por año, 2 puntos por año en los últimos 5 años, ¿vale? Así que ahí también siendo como bien transparente con las preferencias y también lo que generalmente nosotros le recomendamos a nuestros clientes. Vamos a tema de riesgos, porque hemos estado hablando, en general sabemos que los panoramas se ven relativamente bien, pese a que el conflicto pueda estar o no, pero la verdad es que en general es un escenario positivo, positivo para la renta fija, tanto en Chile como en la región, y creo que eso son buenas noticias para nuestros clientes. Pero, ¿qué cosas podrían afectar? O sea, si el escenario se nubla, ojalá que no pase, y estamos tocando madera, si esto ocurre, ¿a qué hay que estar, qué hay que estar mirando, Ignacio? Si esto realmente, o sea, tú dijiste, bueno, UF más 3, suena súper atractivo, eso es bruto, neto de costos, vamos a estar hablando entre UF más 2 y medio, pero ¿qué tendría que pasar para que, por ejemplo, me gane la UF? O sea, que realmente esto se empañe. Sí, para eso tendríamos que tener alzas de tasa, digamos, mucho más significativas que las que hemos tenido. La verdad es que eso no se ve. ¿Cuándo ocurrió eso? Fue quizás los años de pandemia con los retiros, ¿cierto? Tuvimos inflaciones altísimas. Eh, Tendría que ser escenario, digamos, más de borde para que eso ocurra. Y ahí obviamente hay que ir alocando a los clientes en productos que puedan ser un buen resguardo, como lo hicimos en el pasado, ¿cierto? Con los productos estructurados, etcétera. La idea es ahí siempre estar buscando alternativas. Pero por el lado, te diría, de la economía, lo que tenemos acá es el endeudamiento fiscal, que es una de las métricas que más se ha conversado acá probablemente en los últimos 6 meses, que tenemos que evitar en lo posible de llegar a ese 45% para también evitar, digamos, hacia adelante posible recorte en la clasificación soberana. Y también creo que ha sido bastante desafiante la llegada del nuevo gobierno. En un principio el mercado estaba bastante optimista, ¿cierto? Con un giro hacia la derecha, más pro mercado.
pero hemos visto todo este primer semestre que también impactado obviamente por el precio de la gasolina y por el conflicto de Medio Oriente, hemos visto una actividad económica mucho más deprimida. Pero ahora que la mega reforma está bastante avanzada, ayer nuevamente logró pasar algunas vallas importantes, todavía no está listo para ser aprobado, faltan algunos vetos que se van a presentar y algunos trámites también en el Tribunal Constitucional. Se espera, o al menos lo que esperan los economistas, ¿cierto?, es que hacia el siguiente año ya podamos crecer al 3%. Entonces, diría que eso es bien relevante. Los riesgos inflacionarios que vamos a tener ahora quizás con el niño. Diría que esos son las cositas que hay que estar mirando con más detención. Y de nuevo, el conflicto de Medio Oriente, que siempre creímos que esto se podría prolongar. Ver si el barril de petróleo se mantiene estructuralmente quizás sobre los 80-85, podría significar que, por ejemplo, el central tenga que subir una vez acá en Chile, más lo que pueda pasar obviamente en Estados Unidos, y eso podría generar algo de presión, pero para rentar solamente la UF, como te digo, tendríamos que tener alza, digamos, bastante más significativa hacia adelante. Bien, dejémonos un escenario poco probable y que lo vemos bien lejano. Con la información actual. Con la información actual. Oye, ya va quedando poco tiempo, entonces también por ahora quiero que pasemos a los fondos, pero voy a terminar de responder. Hay unas preguntas. Bueno, me pregunta Mauricio, ¿esta conferencia queda grabada? Sí, esto se graba y va a quedar disponible en Mirada Experta en los próximos días. Por lo tanto, también ahí lo pueden volver a revisar para los que llegaron tarde o quieran repasar algo en particular. Y me preguntan por la PPT. La PPT nosotros se las podemos hacer llegar a través del asesor, así que lo invito ahí a Mauricio, contacte a su asesor o diga, si contacta a Sur Investment, que por favor necesito la PPT, que se contacten conmigo, que me escriban Rodrigo Balbontín y yo se la hago llegar sin problema. Ahí Osvaldo vuelve a preguntar, bueno, ¿es cambiarse hoy día? ¿Es buen momento para cambiarse al C estando en el E? Mira, Osvaldo, yo la bola de cristal tampoco la tengo, pero sí lo que te respondería es que como uno no controla el mercado, a mí me gusta hacerlo diversificando el riesgo de entrada, ¿vale? Por lo tanto, si la decisión tuya, es decir, mis platas son de largo plazo, quiero estar en el C, perfecto. Pasa la mitad del fondo hoy día y pasa la mitad del fondo en un mes más. Creo que con eso uno va diversificando ese riesgo. Vamos rápidamente a las carteras, ¿vale? Y quiero partir contigo, Joaquín. Si tuviese que decirte, yo soy cliente, me interesa todo lo que estáis diciendo, deuda latinoamericana, vamos, véndame el fondo, señor. Sí, como lo decía, ¿no? Yo creo que América Latina en el espectro corporativo es un referente, y no solamente un referente, un líder en este mercado por estas bondades que tiene América Latina, ¿no? América Latina te ofrece un yield, un spread mucho más atractivo que el de otras regiones, no por el riesgo fundamental de las empresas, sino por el riesgo de localización, porque las empresas que están en América Latina, la gran mayoría son líderes en su industria, son líderes en su segmento, controlan a veces más del 10-15% de sus mercados a nivel global, tienen poco mismatch de moneda, pero solamente por el hecho de estar en América Latina tienen un premio adicional. Pero son empresas súper fundamentales, sólidas, que si estuvieran en otra región, en Europa, en Estados Unidos, serían grado de inversión y claramente la prima sería mucho menor. Así es que estamos aprovechando estas condiciones de la deuda corporativa latinoamericana en este fondo que tenemos, que es el Sura Latin America Corporate Debt USD, denominado justamente en dólares, que invierte en las principales empresas corporativas de América Latina. Tenemos una diversificación, pues prácticamente desde México hasta la Patagonia. Es parte de nuestro proceso de inversión muy robusto, de selección. Tenemos una amplia cartera con más de 77, prácticamente nos movemos entre 80 y 100 emisiones dentro del portafolio, así es que es un portafolio bien diversificado, sin grandes concentraciones hacia un emisor en particular, y que es un fondo que, repito, el día de hoy ha tenido un gran desempeño. Este fondo fue lanzado en diciembre del 2020 y recordemos, aquí hemos tocado como pinceladas que los escenarios más desafiantes fueron justamente en pandemia, y a pesar de eso, y de que, como tú bien lo decías, en estos 5 años ha pasado de todo, y literalmente de todo, hemos visto que este portafolio, en la gráfica de la derecha,
tenemos el desempeño del fondo respecto al peer group y ha sido un desempeño, por decir lo menos, extraordinario, con una rentabilidad o un alfa generada por encima del peer group de más de 300 puntos básicos desde la creación. Así que es un fondo bien controlado, bien administrado, que extrae todas las bondades del mercado de deuda corporativa latinoamericana para poderlo ofrecer a los clientes en unas grandes rentabilidades y sobre todo en una estrategia bien diversificada entre la moneda, el riesgo y los fundamentales de los corporativos de la región de América Latina. Ahí quizá, Rodrigo, solamente también como complementar que los procesos de análisis de este fondo son homólogos a los que nosotros tenemos en Chile para el sur renta bonos, para el sur renta local UF o para todos los fondos. Miramos las mismas cosas, los emisores se analizan de la misma forma, por lo tanto también para transmitir al cliente que no es algo ajeno, sino que es algo complementario y algo que está muy alineado también con toda la gestión que nosotros hacemos acá en Chile para los fondos que todos conocen principalmente. Entonces, también cómo va a transmitirle ese mensaje, yo creo que también es bien importante de cara a que es algo, digamos, conocido. Buenísimo. Ahora, gracias Joaquín, yo creo que está sumamente claro de que este fondo de Sura Deuda Latinoamericana tiene que ser un componente dentro de la cartera de los clientes, sobre todo también hoy día, que es un escenario donde la renta fija, si bien los retornos de UF más 2, UF más 3 pueden sonar interesantes, están lejanos de lo que rentó años anteriores, donde rentaba UF más 4, incluso algunos años UF más 4 y medio, más 5. Así que sin duda es un complemento interesante. Ahora, Ignacio, y queda un minuto, pero si podemos nos vamos a pasar quizás unos 5 minutitos, pero renta bonos. Sura Renta Bonos, uno de los fondos más grandes dentro de la industria, sino que el segundo fondo más grande. Cuéntanos de este fondo en un minuto. Bueno, este fondo, como bien dice Rodrigo, es un fondo que ha sido bastante exitoso en términos de AUM. Diría que es, para nosotros es un orgullo porque ha logrado crecer y aparte tener muy buenos retornos, digamos, los últimos años. Es un fondo que está muy cargado al UF, como sale ahí un 89% en UF, una duración más o menos está en categoría, digamos, entre 3 y 5, pero está hoy día probablemente más cargado entre 4 y 5, ¿cierto? Tratando de sacar esa parte media donde yo te decía que vemos mayor valor. Fondo muy diversificado, como se puede ver ahí en el cuadro, 75 emisores y 351 emisiones, o sea, entre bono y depósito que tiene el fondo. Fondo que ha rentado en el año 4%, decíamos que la inflación había sido 2,9, más o menos a la fecha, entonces más o menos UF más 1 de aquí a corte de julio, lo cual también es bastante bueno para hacer mitad de año, más un poquito más. El año pasado un 8,6. Y también un fondo muy diversificado, como se puede ver ahí, también un componente banco muy alto, lo cual le otorga muy buena liquidez, bancos AAA en su mayoría. Entonces un fondo con buena liquidez, con perspectiva buena hacia adelante y también un fondo muy diversificado en términos de emisor y emisiones también. ¿Qué pasaría? Porque hay otro fondo que nosotros promocionamos harto, Ignacio, y si yo te dijera, ok, pero yo soy cliente y quizás tengo una inversión no hacia 2 años, tengo una inversión un año y medio. ¿Cuál sería el fondo que me podrías recomendar y por qué? Sí, bueno, este fondo que también muchos clientes lo deben tener en portafolio, que es el fondo Cartera Patrimonial Conservadora, que tiene en torno a 100.000 millones de pesos. No tiene el tamaño claramente del rentabonos, que es un animal diferente, pero sí un tamaño bastante grande y un fondo que va combinando distintos fondos entre fondos cortos y fondos medios, que nosotros vamos tratando de moverlos muy activamente. O sea, vamos, si creemos que va a estar mejor la UEF en el corto plazo, vamos a cargarle más la mano hacia el renta corto plazo UEF. Si creemos que va a estar más atractivo los pesos en el corto plazo, como estábamos hablando, vamos a tratar de cargarle un poco más al renta corto nominal. Y también si vemos que las tasas van a caer, vamos tomando un poco más de duración en el renta local UEF. Si fuera el caso, podríamos tomar algo en renta de depósito, si viéramos que las tasas van a subir mucho, refugiarlo. Entonces, un fondo que está gestionado de manera muy activa, como se puede ver ahí en la gráfica. Y también es un fondo que ha rentado muy bien este año, como sale ahí Sí. en el recuadro, en torno a 4%, con una duración menor a 2 años. Creo que es bastante bueno. Y al final este fondo lo que hace es que refleja la visión del manager y es muy táctico en términos de la allocation que va buscando, digamos, conforme la visión va cambiando. Excelente. Yo creo que acá al final
para ir cerrando, quedan un par de preguntas más, pero para ir englobando como las recomendaciones finales, uno por el lado local, la verdad es que seguimos bien optimistas en relación a cuáles van a ser las proyecciones de retornos para nuestros clientes. Nuestros clientes siempre nos preguntan, bueno, ¿y cuánto dice retornar la renta fija? La verdad es que vamos a estar en el barrio, UF más 2, más 2,5. También para clientes que puedan ser mucho más conservadores, donde el horizonte es más corto, 12 meses. Tenemos este fondo que es la cartera patrimonial conservadora, que como dijo Ignacio, es súper jugado. Ahí Ignacio con su equipo juegan harto entre duraciones y peso UF, y creo que también han logrado entregar un excelente retorno. Y también pensando en horizontes que puedan ser sobre los 2 años, entendiendo que quizás yo tuve un ciclo muy favorable para la renta fija durante los últimos 3 años, no tenía la necesidad de hacer nada distinto que estar en renta fija local, en el rentabono. Hoy día nosotros creemos que eso hacia adelante tiene que combinarse o complementarse de mejor forma. Y por eso también la visión que tiene Joaquín con el fondo que maneja, con una expectativa de dólar más 6, 8, 7%, con un porcentaje que pueda ser 10, 15, 20% de un portafolio, donde también me dé esa diversificación de no solo la UEF, sino que también el dólar, creemos que puede ser súper interesante. Es algo que lo invitamos a que llamen a asesor, a que lo contacten, porque creemos que va a ser un buen complemento. Algunas preguntas rápidas y para ir cerrando. Se vienen fondos de pensiones denominados fondos generacionales que pueden comentar. Sí, los fondos generacionales ya llegaron, ¿no es cierto? Van a partir en abril, van a haber los cambios de cartera. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo obligatorio que uno tenga se va a ir al fondo generacional dependiendo de su edad. Son 10 fondos generacionales que van de saltos de 5 en 5 por año. O sea, 30, 35, 40, 45 y así. Por lo tanto, si yo estoy en el 6 y tengo 60 años, me voy a ir al fondo generacional acorde a mis 60 años, que va a tener cierta composición. Eso pasa con lo obligatorio. Lo voluntario yo lo puedo definir en el fondo que yo quiera o incluso sacarlo y llevármelo a fondos mutuos, como la familia de los multiactivos que estábamos hablando. Y en general, yo creo que ya son las 10:05, pero me hablan, ¿se espera una rebaja a la clasificación crediticia de Chile en el corto mediano plazo? Pregunta. No. Listo, se descarta eso. Y estaríamos. Oigan, bueno, son las 10:05 ya. Muchas gracias a todos los conectados. La verdad es que qué gusto que el chat se haya activado harto. Hubo harta pregunta. Traté de responderlas todas. Si se me quedó alguna, les pido disculpas. Y también agradecerle a Ignacio por el view que nos diste. Yo creo que acá también que conozcan a la persona que está detrás, ¿no es cierto?, del manejo de nuestros fondos, súper interesante. También a ti, Joaquín, que eres la cabeza, ¿no es cierto?, regional, donde tú tienes el view ya desde arriba para los distintos países y donde también nos vas entregando oportunidades pensando en lo que vemos en la región de cara a nuestros clientes. Creo que es clave. O sea, hoy día lo que hemos aprendido es que uno tiene que no solo invertir en una única clase de activos, tiene que empezar a abrirse hacia otras, y en ese sentido nuestra mirada que tenemos en la región es sumamente relevante. También mencionar que esto queda grabado en Mirada Experta, nuestro sitio web, así que en un par de días va a estar subido ahí. Y si necesitan la presentación, con su asesor me preguntan y se la hacemos llegar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Ignacio. Gracias, Joaquín, por participar y por estar acá con nosotros y nuestros clientes.